realmente un privilegio, una vez más os digo, y lo digo de verdad profundamente desde mi corazón, es un privilegio poder estar aquí con vosotros, poder estar participando de este tiempo tan precioso que Dios nos está dejando tener. Así que a Dios toda la gloria, porque Dios está en medio de su pueblo. Y declaramos el señorío de Jesucristo. Y lo declaramos con todo el conocimiento de lo que eso quiere decir. Declaramos aquí el señorío de Jesucristo. Declaramos el señorío de Jesucristo sobre su iglesia. Lo que quiere decir que nada ni nadie, ningún otro es Señor. Ningún otro es Salvador. Solo Jesucristo es el Señor. A Él adoramos, pero además es nuestro Salvador, porque nos ha comprado con su sangre. Yo quiero estar compartiendo hoy quiero que estemos bebiendo de la palabra de Dios, sabiendo que Dios tiene algo que decirnos hoy. Que Dios está interesado en compartir con su iglesia algo tan importante como es que la iglesia del Señor, el pueblo de Dios, entienda lo importante, lo que significa, lo que implica, lo que es cuando hablamos de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir cuando yo digo voy a predicar la palabra de Dios? ¿Qué quiere decir cuando yo digo voy a oír la palabra de Dios? ¿Qué quiero decir cuando digo Señor, háblanos Señor, tu palabra? ¿Estamos realmente entendiendo lo que significa Señor, que tu palabra corra y sea glorificada? Bien, vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 4. Vamos a estar leyendo allí un extraordinario, una preciosa determinación que tomaron los siervos del Señor. Capítulo 6. Bueno, del 4 es de donde vamos a hablar, pero vamos a estar leyendo a partir del versículo 1 para un poco más entender el porqué del versículo 4. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos, es decir, las de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y ahora dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. No hay mucho que explicar, que desglosar, porque el versículo, el pasaje se explica por sí solo. Había unas necesidades humanas en la iglesia primitiva, en la iglesia que comenzaba ahí, había unas necesidades humanas. Entonces ellos se dieron cuenta de que entre todos había que solucionar este problema. Entonces los apóstoles prepararon unas mesas, y con aquellas mesas eran atendidas las necesidades
humanas, como es provisión, comida, ropa, lo que implica a nivel humano, a nivel social. Pero era tanta la necesidad que hubo un momento en que había tanta gente que los apóstoles se dieron cuenta de que no tenían tiempo para predicar, porque era tanta la necesidad que había. Como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los judíos, contra los hebreos, de que las viudas de estos eran desatendidas en la distribución diaria. Había tanta necesidad que apenas ya llegaba para todos, había que ocupar mucho tiempo, y entonces, al no poder ocupar todo el tiempo, había ciertas personas que quedaban desatendidas en la distribución diaria. Entonces los discípulos dijeron: varones hermanos, no podemos perder todo este tiempo atendiendo a las mesas y dejar de predicar la palabra de Dios. Así que buscad entre vosotros a 7 varones que se encarguen de este trabajo, de atender a las mesas diariamente, que nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Lo que estaban diciendo: no podemos perder todo el tiempo aquí con las mesas y olvidarnos de la palabra de Dios. Traducido: no podemos dejar de hacer la obra espiritual por hacer una obra social. Tampoco vamos a dejar lo que es social y necesario para un nivel de vida humano, pero eso no nos toca a nosotros. Buscad entre vosotros a 7 varones. Es un ministerio creador, sustentador, sanador, descubre, ordena. Vamos a ver al ministerio de la palabra. Cuando yo digo, vamos a ver, en primer lugar lo que tenemos que decir es, por ejemplo, vamos a hablar ahora a nivel tierra. El hombre no es una cosa y su palabra otra. Un lenguaje a nivel tierra. El hombre no es una cosa y su palabra otra. Lo que es el hombre es su palabra, y donde esté su palabra está él. La persona no está separada de la palabra. Es una persona que se la conoce de hace tiempo, de hace años, y muchas veces ha ofendido a la verdad. Es una persona que ha sido sorprendida en su vida en muchas ocasiones, ofendiendo a la verdad, contando las cosas a su manera, no diciéndolas como son. Es una persona que su persona se degrada porque su palabra lo degrada. Cuando quiera hacerse creer, será difícil creerle, será difícil creer a su persona porque su palabra lo degrada. Ahora, hay personas que, conociéndolos durante muchísimo tiempo, su palabra es tan equilibrada, es tan responsable, es tan siempre compañera de la verdad, que cuando habla se dice lo que se está diciendo. Se puede creer. Eso a nivel tierra. Ahora, a nivel cielo, a nivel Dios, Dios no es una cosa y su palabra otra. Quien es Dios es su palabra, y quien es su palabra es Dios. Están al mismo nivel. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué quiere decir la palabra verbo? Verbo no es otra cosa que palabra. El verbo es la palabra. De modo que Juan 1:1, haciendo una parafrasis ahora, podríamos
parafrasear Juan 1.1 diciendo: en el principio era la palabra. La palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. 1.14. La palabra se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Entonces, atención. Cristo, lo que hizo Jesús al venir fue un acercamiento de la palabra de Dios y del Dios de la palabra al hombre. En una ocasión, un sábado, están todos reunidos y Jesús se levanta para hacer una lectura. Coge uno de los pergaminos y toma el pergamino capítulo 61 de Isaías, donde está escrito lo siguiente. Jesús se pone en pie, dice, y comienza a leer. Y lee así: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Aleluya. Porque me ungió Jehová. Amén. Y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, amén, a publicar libertad a los cautivos y a los presos la apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, a consolar a todos los enlutados, que se les dé óleo en lugar de ceniza, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, a que sean llamados árboles de justicia y plantío de Jehová para la gloria suya. Amén. Jesús lee, vuelve a dejar el pergamino, el papiro, vuelve a dejarlo en su sitio, se queda mirando a todos, todos le miran a él y dice: esta escritura se ha cumplido hoy entre vosotros. Porque él era el santo siervo sufriente, el cual el Espíritu de Dios estaba sobre él para sanar, para dar vida, para traer luz. Él era el siervo. Algunos dirán: bueno, no entiendo, ¿por qué le llaman a Jesús siervo? Porque es el modelo del siervo perfecto. Y él dice: esta escritura se ha cumplido hoy entre vosotros. Porque os habéis acostumbrado tanto a la letra escrita, habéis manipulado tanto, atención ahora, habéis manipulado tanto la palabra de Dios que os habéis quedado sin el Dios de la palabra. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Bien, bien, ahora vamos a ver. Me gusta mucho que Juan 1.1 empieza diciendo en el principio. En el principio. Génesis 1.1 empieza en el principio. Juan 1.1 empieza en el principio. En el principio era el verbo. ¿Sabéis cuando Dios empieza a crear, vamos a ver un poco la palabra de Dios creando. Dios creando. Dice la Escritura: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo, dice, estaba en el principio con Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. Sin el verbo. Ahora, ¿por qué? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Vamos a ver cómo Dios creó. Dice que cuando creó, dice, habló. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz.
sepárense las aguas de las aguas. Y se separaron. Produzcan. Y todo lo que ha sido creado por el verbo, por la palabra. Entonces, la palabra de Dios es un ministerio creador. La palabra de Dios es creadora. Y todo, dice, nace de la palabra. Para que todo tenga el principio de Dios, atención ahora, para que todo tenga la semilla de Dios, tiene que nacer de la palabra de Dios. La iglesia que no nace de la palabra, el creyente que no nace de la palabra, el hombre que no nace de la palabra, el hombre que no tiene el principio de la palabra, la mujer que no tiene el principio de la palabra, es una vida con peligros a cada paso. Y eso lo vamos a estar viendo ahora a medida que vayamos estando hablando de lo importante que es la palabra de Dios. Tú quieres tener algo, yo quiero tener algo en mi vida, eso tiene que nacer de la palabra. Todo lo que no nace de Dios se muere, todo lo que no nace de Dios desaparece, todo lo que no nace de Dios se pudre, todo lo que no nace de Dios es movible, todo lo que no nace de Dios tiende a desaparecerse, pero lo que Dios establece, lo que Dios planta, lo que Dios afirma, lo confirma, lo sustenta, lo mantiene para su gloria. Para su gloria. Para su gloria. Ahora, la palabra, dice, Dios dijo, habló, dice el Salmo, porque Él habló y fue hecho. Él mandó y existió. De modo que la creación está por su palabra, por la palabra. Pero ahora más. La palabra que es creadora es también sustentadora. El salmista dice en el Salmo 19, susténtame según tu palabra. Susténtame con tu palabra. Bien. ¿Qué es sustentar? Sustentar es ayudar a permanecer en pie. Sustentar es el átomo y toda esa historia de la evolución sin Dios. Y dice, ustedes los cristianos son realmente ignorantes. Porque yo puedo demostrarle que puede haber vida sin Dios. A lo que yo le dije adelante. Y él me dijo, mire, vamos a coger un estanque grande y lo vamos a llenar de agua. Una vez que lo hayamos llenado de agua, lo vamos a dejar tapado y vamos a volver meses después. Vamos a ver todos juntos cómo ese agua ha producido vida. Bichos diminutos que se mueven en el agua. Y usted no lo metió, yo tampoco, solo echamos agua y el agua ha creado vida. Y entonces dice, ¿se da usted cuenta? Ese es el principio. Del agua nacieron, evolucionaron, desarrollaron. Y yo le dije, muy bien, estoy completamente de acuerdo con usted. El agua produce vida. Pero ahora le voy a decir que lo que usted llama evolución, yo le llamo obediencia. ¿Así? Pues sí. Entonces yo tenía mi Biblia en la mano y le dije, lea usted esto, por favor. Le dije que leyera Génesis 1:20, donde dice la Biblia, y dijo Dios,
produzcan las aguas seres vivientes. A ver, léalo. Dice la Biblia, produzcan las aguas seres vivientes. Digo, de modo que sí, que las aguas producen, pero no por sí solas, sino porque están obedeciendo al Dios que lo creó. Así que la palabra de Dios es creadora, pero también es sustentadora. Bueno, un momento, hablando de agua. Dice, hablando de agua. Yo también he leído algo de la Biblia, ¿saben? ¿No dice la Biblia que cuando vino el diluvio, las aguas subieron por encima del monte más alto? Digo, ¿sí? Usted puede mirarlo, 15 codos. 15 codos por encima del monte más alto. 15 codos son 45 centímetros. Desde la yema de este dedo hasta el codo. 15 centímetros, 45 centímetros. Sí, de acuerdo, 45 centímetros. Sí. 15 codos por encima del monte más alto. Toda la tierra estaba llena de agua, ¿no es verdad, en el diluvio? Pues sí, ciertamente. Y si toda la tierra estaba llena, ¿me puede decir usted cómo es posible que cuando las aguas desaparecieron, según la Biblia, desaparecieron de la tierra? No están. Porque dice que Dios sopló e hizo retirar las aguas. Si toda la tierra estaba llena de agua y había subido el agua 15 codos por encima del monte más alto, ¿dónde metió Dios el agua? Si la tierra ya estaba llena, si no había lugar donde meterlo. Si un cubo de 20 litros está lleno y queremos retirarlo, ¿cómo la retiraremos si ya está lleno? Si quiero quitar el agua de un lugar, de un estanque de 50 litros, ¿dónde la retiraré si en el rincón? Si ya toda la tierra estaba llena de agua, ¿cómo la retiro? ¿Dónde la llevó? Es más, si el agua sigue su curso de evaporización, caer a la tierra, ríos subterráneos, recibir la tierra, si todo ya estaba lleno, todo el ciclo del agua estaba ocupando ya todo su lugar, ¿dónde metió Dios las aguas? Gloria a Dios. Curioso. Bien, yo le haré a usted otra pregunta. Dije, ¿conoce usted la Antártida? Sí, no he estado nunca, pero sé, por supuesto que lo conoce. Es un país de hielo, toda la tierra es un país lleno de hielo, la Antártida, todo es hielo. Entonces le dije, ¿qué ocurriría si el sol calentase más de lo debido? Si hubiese un error y el sol se aproximase más a la tierra, solo unos grados, y aumentase la Antártida en unos grados más de calor, ¿qué ocurriría si el hielo se derritiese? Se queda mirando y dice, bueno, eso es muy fácil, toda la tierra quedaría inundada de agua, está demostrado. Entonces le dije, ¿qué dice la Biblia? Que Dios sopló y retiró, pasó un viento, dice. Literalmente. Hizo pasar un viento. Yo digo, Dios sopló. Hizo pasar un viento sobre la tierra. Digo, ¿sabe lo que hizo? ¿Dónde lo colocó? Sí, en cuerpo líquido, como puede ser uno de los estados del agua, líquido, sólido o gaseoso. Si en cuerpo líquido el agua necesitaba toda la tierra, Dios sopló. Hizo retirar las aguas y las fue colocando en la Antártida en bloques de hielo. La fue colocando. Y le dijo, se quedan ahí, no molestan. Toda la tierra está libre. Sol, no calientes más de lo debido. Déjalo ahí. Porque Dios no se equivoca. Lo que crea lo sostiene con la gloria de su palabra. Así que, yo digo, a mi modo de ver, digo, Dios sopló. Pasó un viento, si quieres, para los más puristas, pasó un viento. Hizo pasar un viento, retiró, colocó, y ahí está. Toda la tierra quedaría inundada, pero no queda. Porque Dios le ha dicho, quietas ahí, no se muevan. Hermano, dice eso, no dice la Biblia que Dios las mandó a la Antártida. No dice, la Antártida existe, está ahí. Yo digo que cuando Dios hizo retirarlas,
las colocó en un lugar de la tierra donde no pudieran estorbar. Pero, oh querido, porque la palabra que crea es una palabra que sustenta, que cuida. Dios no se equivoca. Aleluya, Dios no se equivoca. Dice la Biblia que Dios le puso mandamiento al mar y le dijo: hasta aquí llegarás y no pasarás. Y se amansa cuando llega la solita y se vuelve suavito. Porque Dios le ha dicho: hasta aquí no llegarás. De modo que la palabra, número uno, el ministerio de la palabra es un ministerio creador. Número dos, es un ministerio sustentador. Salmo 119, versículo 28. Pero quiero que veáis también cómo la palabra es un ministerio sanador. Salmo 107, versículo 20, dice la Biblia, el Salmo 107 está dedicado a la peregrinación del pueblo de Israel en sus comienzos, cuando solo eran pocos en número, expresa ese salmo. Y dice: andaban por el desierto, de acá para allá, sin saber dónde ir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Dice: pero en su angustia clamaron a Jehová. ¿Y sabe lo que dice? Dice: y el Señor envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿El Señor envió qué? Su palabra. Su palabra. No se movió, envió la palabra. Dice: envió la palabra. Y sanó, dice, y les sanó y les libró. Sanó y libró. La palabra cuando llegó. De modo que la palabra es un ministerio sanador. Hay muchas iglesias enfermas que necesitan ser sanadas por la palabra. Gloria. Hay mucha enfermedad de conciencia, enfermedad de trato, enfermedad del alma. Hay mucha enfermedad que necesitan ser sanadas por la palabra. Por la palabra. Envió la palabra y los sanó. Y al sanarlos lo libró de su ruina. ¿Por qué? Porque había una enfermedad. Es decir, es un poco la visión que Isaías tiene del pueblo. Y dice, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la cabeza hasta los pies no hay sanidad, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Tiene una visión y está viendo cómo la enfermedad produce hinchazón, la podrida llaga y al final una corrupción total. Esto es lo que está ocurriendo con este pueblo. Dice, está enfermo y es una enfermedad que le va a conducir a la ruina. Pero ahí está Dios para interponerse. Envía la palabra, le sana de la enfermedad y le libra de la ruina. Señor, envía tu palabra. Sana y libra, sana y libra, sana y libra. Envía tu palabra aquí esta noche. Gloria. Por eso, una de las pruebas más claras que muestra una iglesia decadente es una iglesia que no da valor a la palabra. Una iglesia que desvaloriza la palabra de Dios es una iglesia en decadencia. Llámese como se llame, tenga los miembros que tenga y presuma de lo que presuma. Una iglesia que no valoriza la palabra es una iglesia en decadencia. Pero una iglesia que ama, quiere, desea, recibe, practica. Dios apartado del mal. Dice, sí lo he visto. ¿Ven? La Biblia dice que empiezan a traer mensajeros. Quiero que escuches esto. El primer mensajero, que tus vacas, tu ganado se ha muerto. Otro mensajero, que la casa se ha destruido, los hijos. Otro mensajero, cada cual un mensajero peor. Caos, derrota, fracaso, ruina. Le viene a él una enfermedad terrible, aunque no de muerte, dolorosa y molesta. Le dice la mujer, ¿qué cosa? Se lleva a los hijos, se lleva el ganado, se le lleva todo y la mujer se la deja ahí. Le dice la mujer, todavía guardas tu integridad.
Ahora no la dejaba. Muérete y maldice a tu Dios. Este es el Dios a quien bendices y adoras si eres perfecto, recto y temeroso de Él. Este, el que te quita todo, el que no te deja nada, el que permite la enfermedad. Muérete ya y maldice a tu Dios. Pero ella dice: hombre, has hablado como cualquiera de las mujeres fatuas, sin entendimiento, sin conocimiento. Jehová dio, Jehová quitó, su nombre sea. ¿Qué estás diciendo, mujer? Recibiremos de Dios solamente el bien. Mira, mujer, que te digo, Él es perfecto, Él es santo. Y empieza a ministrarle de Dios. Pero ahora vienen tres supuestos amigos. ¿Oye? Tres supuestos amigos. Y vienen con unos mensajes. Elifaz, Bildad, Eliú y Zofar. Zofar, Bildad, Eliú, vienen los cuatro. Le dice Elifaz: después de guardar silencio estos 3 días, que es que no hemos podido hablarte de ver cómo estás, estos 7 días de ver cómo estás, yo ahora tengo que decirte, Job, que es que te mereces lo que te ha venido, Job. Porque tú has dicho, Job, que inocente se ha perdido, ¿quién me da una silla y contiendo con Dios? Como tú has dicho eso, Job, Dios, que es justo, tiene que darte lo que mereces. Y Job guardaba silencio. Le deja Elifaz, le coge Zofar. Mira, Job, ¿qué te voy a decir, Es que tú has dicho: en mi integridad soy, en mi integridad tengo, en mi... Job, que es que Dios te ha tenido que dar esto porque algo malo habrás hecho. Le dije a Zofar, Bildad, Zofar, el otro. Y cuando los 3 más viejos no consiguen nada, Eliú, que es el más joven, dice: yo he guardado silencio porque yo dije: las canas hablarán. Pero en vista de que vuestra experiencia no le convence, déjenme a mí, que aunque yo soy más joven, dice él, palabras de sabiduría tengo para hablar a Job. Y le dice: Job, mira, ¿qué te digo? Dios es perfecto en todos sus caminos. Y lo que tú tienes es porque lo mereces. Lo que te ha pasado es porque te has creído más justo que Dios. Y Job escucha estos 4 mensajeros, estos 4, y se muere. ¿Quién viera que yo estuviera en vuestro lugar? Porque entonces yo también multiplicaría palabras sin número. Dice: pero no obstante, claro, él da lugar, dice: bueno, bien. No obstante, se dirige a Dios ahora y dice: enséñame tú lo que yo no veo, Dios. ¡Aleluya! Y si hice mal, no lo volveré a hacer más. No está diciendo soy justo, está diciendo: bien, será verdad, habré hecho algo malo, pero no sé dónde. No lo veo, estoy intentando recordar, pero no me acuerdo dónde he pecado, dónde he hecho el mal, no lo sé, igual lo he hecho sin darme cuenta. Enséñame tú lo que yo no veo. Que si hice mal, ya no lo volveré a hacer más, Señor. Dios. José rinde a la posibilidad de haber pecado, pero dice: yo no sé dónde lo he hecho, no lo sé. Y cuando todos se callan, dice mi Biblia, apareció Jehová Dios. Gloria. Y apareció Dios en un torbellino. ¡Ay, aleluya! En un torbellino. Algo pasó allí y apareció Dios. Pero todos, bueno, Dios viene a darnos la razón. Zofar, Bildad, Eliú, el otro. Ahora Dios viene a darnos la razón. Los imagino. Mientras Zofar hablaba, Bildad. Y el otro, dándose la razón el uno al otro.
Y aparece Dios. Porque Dios siempre está donde la necesidad lo requiere. ¿Qué parece? Atención, esos 4 que hablan de Dios y no conocen a Dios. Bueno, me parece que eso es muy fuerte. Ahora lees la Biblia conmigo y a ver si me equivoco o no. Dice que cuando apareció Job, lo primero que hizo Dios, dice, mi Biblia lo dice, dice que le dijo a Job, Job, siervo mío, ¿quiénes son estos que oscurecen el consejo con palabras sin sabiduría? Alabado sea Dios. Dime quiénes son, preséntamelos, porque no los conozco. Adiós, pero hablan de ti, pero yo no les conozco. Pero se han estado todo el tiempo machacando y diciendo, pero sé quiénes son. Hablan de mí, pero no les conozco. ¿Quiénes son? No lo sé. Bueno, pues mi Biblia dice que se dirigió donde ellos y les dijo, óiganme, Bildad, Zophar, Eliú, oigan esto. Yo voy a hablar con mi siervo. Después que yo hable con él, él orará por ustedes. Amén. Y yo les perdonaré. Gloria. Cuando él ore por ustedes, yo les perdonaré. Hasta que él no ore, no. Este es el que ustedes condenan, el que ustedes machacan, el que ustedes hunden, el que ustedes dicen. Yo trataré con él, no se preocupen, yo hablaré con él. Yo hablaré con él. Y entonces habla con él primero. Claro, Dios trató con él. Algo había ahí que yo no me atrevo a hablar, porque no quiero meterme en terrenos que desconozco. Pero Dios trata con él y le dice, mira, Job, escúchame una cosa que te voy a decir. ¿Dónde estabas tú cuando yo trazaba el círculo de la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo la colgaba sobre nada? ¿Has entrado en los misterios de la nieve? ¿Conoces el ocaso del sol? ¿Conoces los depósitos del viento? ¿Sabes dónde tengo guardados los granizos para el día del juicio? ¿Sabes cómo se forman los huesos en el vientre de la mujer encinta? ¿Conoces todo eso? Hijo dice, no, Señor. Él dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven y me arrepiento y me convierto por mi Cristo. Óyeme, quien quiera que sea, donde quiera que estés, espera en el Señor. Amén. No sé si quizás como Job te encuentras en el caos, en el fracaso, en la derrota y todo el que pasa te pisotea, te hunde, te machaca. Si eres inocente, confía en Dios. Espera en Él, que Dios te va a sacar. Santo es Dios. Mira, el ministerio de la palabra es un ministerio sanador. Y Dios vino y apareció en toda esta conversación para sanar, para iluminar, para establecer. Pero quizá marchándonos un poquito, para volver enseguida, espera en la palabra de Dios. Confía en Él. A un día Daniel, sus enemigos que quieren de alguna manera, como a Job, machacarle y hundirle, dice, intentaron encontrar algún vicio, alguna falta en Daniel y no lo encontraban. Y dijeron, escuchadme, si queremos hundirlo solo hay una forma, vamos a quitarle de que ore, vamos a prohibirlo. Únicamente podemos agarrarle en algún asunto relacionado con Dios. Era como que decía, vamos a ver si podemos sorprenderle robando al rey. No podía. Siendo indecoroso, no podía. Criticando, no podía. No podíamos hacerle que quebrante esto. ¿Y cómo haremos? Únicamente en lo relacionado con su Dios. Y dice, ¿y cómo haremos? Vamos a quitarle de que ore. Que ahí es donde él va a entrar y va a entrar en nuestro juego. Pero oye, rey, ¿por qué no das un mandamiento de que nadie ore en el espacio de 3 meses a otro Dios que no sea el que tú tienes? Y si ora, que lo metan al foso de los leones. Bueno, muy bien. De acuerdo. De modo que se decreta en el
espacio de 3 meses nadie ora y clama a su Dios, que no sea el Dios de ese lugar. Pero dice mi Biblia que Daniel, como de costumbre, abre su vez, como de costumbre. Es decir, porque lo hacía siempre, no era ahora por despecho. Ahora habéis quitado de qué, ahora lo hago. Claro, eso es rebelión. No, es que él lo hacía siempre. Y como lo hacía siempre, abre su ventana y ora como siempre. No le importa el mandamiento del rey, porque lo hacía siempre. No era por despecho, no era por venganza. No, era porque lo hacía siempre y ora. Claro, con la ventana lo ven y el rey dice, le duele en su corazón, porque dice Daniel, ¿qué has hecho? Si sabes que yo te aprecio y te amo y yo no quiero meterte ahí, pero ahora he dado mi palabra y no puedo volverme, porque ninguna ley dada se podrá, ninguna ley en mi reino se podrá rebatir de esta manera. Ahora tengo que meterte ahí, Daniel. La Biblia dice que le meten en el foso de los leones, que pone la tapa y lo sella con su anillo. Y a la mañana siguiente se levanta el rey muy de mañana, se va a la puerta del foso y dice mi Biblia que llama y grita, Daniel, siervo del Dios viviente, Gloria a Dios. el Dios a quien tú sirves continuamente te ha podido librar. ¿Pero con quién está hablando? Se supone que no quedan más que huesos en mitad del reino. El reino le está mirando, el rey se ha vuelto loco, no podemos estar jugando el trono. Pero él dice, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios a quien tú sirves continuamente te ha podido librar. Y dice mi Biblia que en el foso Daniel dijo, Rey, para siempre vive. Amén. Dios ha estado conmigo y ha tapado la boca de los leones. Gloria. Confía en Dios. Amén. Confía en Dios. No importa, estás entre leones, en dificultades, en peligros, entre enemigos. Confía en Dios, porque Dios no miente. Dios no miente. Y su palabra te va a librar. Su palabra te va a librar. Envió la palabra, los sanó y los libró de su ruina. La palabra es sanadora. ¿Por qué sana la palabra? La palabra es sanadora, amados hermanos. Y quiero que vengáis conmigo un momentito a un pasaje donde la Escritura, Dios dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren a mí, yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Pero si se humillare mi pueblo y oraren a mí y se humillaren, yo perdonaré su pecado y sanaré su tierra. El orgullo es una enfermedad. El orgullo destruye, el orgullo mata, el orgullo impide. ¿Y por qué me voy a humillar? ¿Y por qué voy a hacerlo yo? No me saluda a él, no le saludo yo. No viene ella a mi casa, no voy yo a la suya. No se sienta a mirar, no me siento yo a la suya. ¿Y por qué tengo que ser yo? Si mi pueblo se humillare y orare, de modo que oración sin humillación no hay respuesta. Un pastor edificó una iglesia y con una puertecita muy pequeña. Había que hacerse agacharse. Un pastor visitante dijo, hermano, no entiendo cómo hace una puerta tan pequeña para entrar a la iglesia. Dice, sí, hermano, lo he hecho. Para que la iglesia lo primero que haga al venir a reunirse sea humillarse. Lo primero que haga sea inclinarse
humillarse. Alabado sea. Hubo un rey cristiano, Godofredo I, era un rey que era cristiano, y cuando iba a la iglesia, claro, todo el mundo, cuando él entraba los domingos, todo el mundo se ponía de pies. A él le servía la Santa Cena de forma muy especial, en un cojín adornado, como a un rey se lo ofrecían. Y no se sentía cómodo, y una de las veces pasó al frente y dijo: quiero que cuando pase a la iglesia todo el mundo se quede sentado donde está, y que la Santa Cena me la den junto con toda la iglesia, porque cuando vengo a la iglesia no vengo como rey, sino como siervo. Si mi pueblo se humillare, cuánta vanidad. A veces qué actitud de prepotencia, de yo soy, de yo tengo, de no me necesito, de... Humíllate. Humíllate. Porque al que se ensalza Dios lo humilla, al que se humilla Dios lo exalta. Humíllate. Oh, gloria a Dios. Obediencia a la palabra implica humillación. Viene Naamán, le arrastran hasta el lugar donde está el profeta. Viene con toda su pompa, con toda su gloria y con todo su plata y oro y todo. Y el profeta ni sale a recibirle. Se queda dentro, manda un criado y dice: dile que se meta al Jordán 7 veces. Al Jordán. ¿Sabe qué? Al Jordán. Yo, Naamán, el sirio. Yo, Naamán. El rey mira por mis ojos. El rey de Asiria mira por mis ojos. Yo me voy a meter ahí. Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que estos. De modo que tengo Habana, tengo Farfar, mejores ríos que estos. Y voy a meterme en este, porque no me pude meter allí. De cierto que no, que me voy. Su orgullo le decía: tú eres Naamán, tú no puedes estar ahí. Y se iba. Pero su criado le dice: Señor, has hecho lo mucho, no vas a hacerlo poco. Dice: Señor, si te pidiese oro, plata, riqueza, ¿no se lo darías? Tienes que decir: fue Dios que me lo dio, fue su gracia que me lo dio. Yo clamé, pero de nada me hubiera servido clamar si Dios no me hubiese escuchado. Es Dios, de modo que tus éxitos no los atribuyas a lo que eres, a lo que oras, a lo que das. Siempre di: es Dios, es su gracia, es su misericordia. ¿Entendés? No pagues nada, pero eso es, algunos quieren pagar. Pagar el precio y dar la talla. Y están toda su vida intentando pagar el precio y dar la talla, ni pagan precio ni dan talla ninguna, porque el hombre no tiene ni precio que pagar ni talla que dar. Es Cristo quien en la cruz del Calvario ha pagado todo lo que yo no podía. Sí, Señor, amén. ¡Véntete! Y dejadme que termine así, y ya, no sé cuándo, en otro momento, quizás seguiremos con otros puntos muy importantes. Métete. Ahora yo imagino aquel general, un general, metiéndose en el lago. No sé si aquello iba de más a menos. Un río, el Jordano, muy limpio. Se zambulle una vez. Alabado sea Dios. 2 veces. Yo, el Naamán, el sirio, ¿estoy haciendo qué? ¿Estoy haciendo el ridículo? Imagino que por dentro su orgullo le diría: Naamán, me estoy ahogando. El orgullo, Naamán, me estoy ahogando, sal de aquí. El orgullo diría: Naamán, me estoy ahogando. Pues decir, es como que Naamán mira y dice: bueno, puede seguir, porque eso quiere Dios, que te ahogue. Amén. Amén. Quiere que te ahogue su orgullo ahí. Yo tengo que obedecer a la palabra, y la palabra va a traer sanidad a mi vida. La palabra de Dios es: métete al Jordán. La palabra es sanadora, pero yo tengo que obedecerla. Dice la Biblia que cuando obedeció salió su carne limpia como la de Amén. como la de un niño. Quiero que miréis qué clase de conversión fue esta.
que cuando salió, dijo, se trata que yo voy con mi Señor el Rey a adorar al templo de su Dios. Y Él se sujeta sobre mi brazo. Cuando Él va a adorar a su Dios, Él decía, ya no tengo nada que ver con los dioses de Siria. Cuando Él va a inclinar a su Dios, yo me tengo que agachar con Él para que Él se incline a su Dios. ¿Qué haré? ¿Qué tengo que hacer? Yo no quiero inclinarme ahora delante de otro Dios que no sea el Dios que me ha sanado. Y le dice el profeta, tranquilo, no te preocupes, anda y sigue sirviendo al Rey, anda tranquilo. Como diciendo, se está inclinando tu cuerpo porque Él es el que se inclina, pero en tu corazón solo hay un trono, es el de Dios. Dice, bueno, pues entonces permíteme una cosa, que yo me lleve un poco de tierra de aquí. Aleluya. Déjame que me lleve tierra de aquí en sacos, no pocos, para que cuando ore en mi tierra no me arrodille sobre tierra de Asiria, sino sobre esta tierra que Jehová Dios ha bendecido, sobre la tierra del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. De modo que os animo a todos a que estéis creyendo a la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios, dejadme que os lea, es creadora, sustentadora, sanadora, te libra de tropiezo, produce esperanza, descubre y ordena. Pero vamos a hablarlo todo, porque el tiempo nos faltaría. Pero son 7 puntos y solo hemos hablado 3. Dejadme que de estos 3, de estos 4 que faltan, solo tome uno para tener solo 5 o 10 minutos no más. Los otros 3 los dejamos. Gloria. Vamos a ver al ministerio de la palabra descubriendo. Aleluya. Descubriendo, ¿eh? Y digo que los otros 3 lo dejamos, son 7, solo hablamos 3 y lo dejamos. 5 minutos nada más. Hoy he querido dedicar más tiempo a la predicación de la palabra de Dios. La palabra descubriendo. La palabra descubriendo. Descubriendo. Hay mucha cosa escondida en medio del pueblo que no es de Dios. Eso tiene que salir. Porque es un estorbo, está ahí dentro, es un estorbo. Hay que estar orando para que el Señor limpie el pueblo. No que nosotros vayamos a hacer nada, que orar para que sea Dios que lo haga. Venid un momentito conmigo, así. Oídme. Pablo está en un barco y tiene un naufragio. Tienen cerca la isla de Malta y llegan a Malta. Cuando entran, capítulo 28 del libro de los Hechos, cuando entran a Malta, a la isla, dice, los naturales los reciben con no poco gozo, o sea, con no poca naturalidad y hospitalidad, les reciben muy bien. Dice la Biblia.